El cuadro del fondo a veces con el zoom se mueve, parece que están moviéndose. Acá Sí. son mis abuelos cuando se casaron. Sí, me imagino. Pues tiene una cola hermosa. Que dudo que sea cierta, porque no tenían guita. Me parece que en esa época se usaba mucho que te hicieran la foto del casamiento, claro, y después te pintaran el vestido como más largo, con más cola. Esa es mi hipótesis. Pero se debe de notar, ¿o no? ¿No? Ah, No, no, está muy bien hecha. Viste que en esa época las pinturas las retocaban un montón, no las solo retocaban, ¿qué? pero las retocaban tipo artistas, porque lo que hacían era un trabajo muy... Sí, en casa hay varios así El pintados. filtro de Instagram de la época, un señor pintando, haciendo que la cola del vestido sea más larga, más lujosa. Tanto no se ve, pero con cómo se mueve la cámara Claro, o con zoom parece que se están moviendo. están ahí bailando, contentos. Me gusta esa imagen. Bien, a ver, ahora que se suba el resto y vamos con el último capítulo de Gombrich de esta mitad de año. Un poco retoma de lo que hablamos ayer en el capítulo 12, pero bueno, le da un poquito más de detalles a esta cuestión. Veamos, veamos. Bueno, ahí estaban. Estaban en la sala de espera y no los veía. Se me actualizó el Zoom y ahora funciona todo rarísimo. Me borró las reuniones que ya tenía agendadas con ustedes, la historia del arte, qué sé yo, que lo tenía, abría el Zoom y me aparecían y entraba directamente, ya desapareció, me tengo que meter en la página de Chamilo, un horror. Bueno, ahora sí, vamos. Gombrich capítulo 18. El capítulo se llama Una crisis en el arte, Europa, segunda mitad del siglo XVI. Nosotros habíamos visto entonces cómo se empezaban a gestar la clase anterior, habíamos visto que había establecido una distinción entre el arte que sería de la zona más latina de Europa, especialmente en España y en Italia, y los nórdicos, y acá va a seguir un poco trabajando con esa distinción, ¿no? Entonces, en la primera parte se va a enfocar más que nada en Italia y en España, y es interesante porque habla de crisis, ¿no? ¿A qué se debe esta crisis? Ridículamente, bueno, como algo bueno, que es bueno, con el renacimiento, con el retomar ciertos aspectos de la antigüedad clásica y a la vez reformularlos y agregarles nuevas invenciones y habilidades, como vimos anteriormente, empieza como a circular una especie de sentimiento de desazón porque se creían que ya habían alcanzado la cima del arte, que todo lo que era posible conseguir artísticamente ya lo habían conseguido, y que entonces justamente la pregunta es, bueno, entonces ahora qué hacemos, ¿no? Como si nos esforzamos por hacer un arte cada vez que sea más realista, si hemos estudiado la forma del cuerpo, si hemos estudiado la perspectiva, si la arquitectura ha logrado hacer cosas imposibles hasta ese momento, si sabemos manejar no solo la belleza estética, sino también la expresividad y generar emoción en los espectadores. Y es una pregunta válida, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Si ya hicimos todo lo mejor de todo. Entonces, los nuevos artistas pobres les queda una vía que es la de la imitación de los grandes maestros, ¿no? Entonces vamos a imitar a Miguel Ángel, va a haber gente que imita a Leonardo, etcétera, etcétera, y esto se va a llamar el manierismo, ¿no? Ese fue una vía, ¿no? O sea, frente a la crisis de decir, ya hemos alcanzado lo máximo posible en la expresión artística, ¿qué hacemos con esto? Uno dice, bueno,
imitemos a los grandes maestros, ¿no? Y sería el manierismo. Y lo que dice con el manierismo que pasa que a veces es un poco, nos puede resultar un poco burdo, gracioso, porque hacen como medio mezcolanza, ¿no? De una figura griega metida en una estatua griega metida en un cuadro donde hay unos campesinos y a la vez hay un no sé qué, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que mejor salía de los grandes maestros y meterlos todos juntos en una pintura, o lo mismo hacerlo en escultura, ¿no? Como que era medio rari. Igual, claramente, la técnica y todo eso la manejaban impecablemente. Otro de los caminos que dice que siguieron otros artistas nuevos fue la de pintar cuadros llenos de sabiduría. Dijeron, bueno, ya está, estéticamente esto es impecable, sabemos hacer todo impecablemente, llenemos entonces estos textos con una sabiduría, pero un poco del orden medio como detectivesco, en el sentido que las obras eran como enigmas gráficos. No había había mucho simbolismo, se hacía referencia a episodios del pasado, a nociones filosóficas, ¿no? A planteos políticos, pero todo enigmáticamente, ¿no? No era transparente esa cuestión. Entonces era medio como que los espectadores, en gran medida, la mayoría de los espectadores no reconocían, ¿no? Esos enigmas o no los podían resolver. Entonces era solo termina siendo un arte disfrutado verdaderamente por solo los entendidos que podían dar cuenta de todas esas operaciones que se estaban dando en ese cuadro, ¿no? Esas operaciones simbólicas. También va a decir que en arquitectura esto mismo genera, bueno, en arquitectura la misma situación, ya hicimos todo lo que hay que hacer, no se pueden hacer cosas mejores. Entonces empiezan a primar un poco la novedad y el efectismo, ¿no? Como hacer cosas novedosas por el solo hecho de que sean novedosas, ¿no? Y que causen un efecto, ¿no? De sorpresa, de asombro, y también como, o de envidia, ¿no? Se buscaban esas cuestiones. Y lo que decía es que es un problema eso en arquitectura especialmente, que es donde se da, porque muchas veces iban en contra de la finalidad de las construcciones. Entonces por ahí tenías que construir, no sé, una casa para un duque, o más que una casa no tenían casa, ¿no? Bueno, un castillo para un duque, y el anhelo era tal de que uno lo viera y todo te generara como, "Ah, esto es muy novedoso, esto es muy diferente, uy, esto es asombroso", pero que después vivir ahí no estaba bueno, porque o la disposición de los cuartos no estaba buena para lo que se usaba en la época, o porque la iluminación no estaba buena, o porque la ventilación o el tamaño de los espacios, ¿no? Porque lo único que importaba era eso, generar novedad y efecto. Imagínense, ¿no? Como esta cuestión de tener un montón de guita, encargarle a un constructor de la época que te haga flor de castillo y que te haga algo que después es incomodísimo de vivir. Es un poco snob, ¿no? Pero yo lo pensaba y decía, bueno, ¿no pasa un poco ahora lo mismo, no sé, con el mundo de la moda? Digo, que hay ropa, la moda como expresión artística en un punto, no sé si es un arte, no lo tengo yo muy pensado, ¿no? Pero digo, muchos grandes diseñadores pretenden elevar la moda como a un plano de lo artístico, donde se juegan un montón, que es verdad que se juegan un montón de referencias culturales, que hay un trabajo atrás, bueno, como muy pensado en muchos sentidos. Ahora, la moda es un poco eso, ¿no? Como en búsqueda de generar cosas nuevas, impactantes y qué sé yo, hay cosas que uno no ve, los desfiles grandes, no sé, de la Fashion Week de París o de Nueva York, y ves cosas y decís, esto es imponible, o sea, pero no imponible porque me va a dar frío, imponible porque es como, ¿quién no te puedes sentar? No sé, o no puedes caminar con este atuendo, o esos zapatos tienen unos tacos tan grandes y unas plataformas de tal manera No que es das a 2 pasos y te propósito, caes. profe. Es ¿Cómo? una reproducción de la frase que nos enseñaron desde chiquitas, ¿Cuál? que la belleza duele. Claro, bueno, que la belleza duele, Sí, es un poco como, incomoda. me pareció como interesante pensarlo, bueno, si en esta época se quejaban de que en la arquitectura pasaba que construían cosas que por el solo hecho
de generar efectos de asombro, pero después no eran vivibles esas casas, o no eran cómodas, bueno, con la moda pasa eso, y pasa medio que desde siempre, o desde hace un montón de décadas, ¿no? Que vemos atuendos, zapatos, lo que sea, que es impracticable Claro. utilizarlos, ¿no? O Que que no bueno, están hechos para la mujer que está viendo, el hombre que está viendo desde su casa, ¿no? Pero que cumple con una belleza efímera y superficial. pero ni siquiera estoy hablando a nivel estético de todo lo que sabemos que son las imposiciones de la moda en cuanto a los cuerpos, los parámetros de belleza y bla, bla, bla hegemónicos, sino digo efectivamente, o sea, hay ropa que no, hay vestidos que están hechos de tal manera que son tan ceñidos que no puedes subir en la escalera, al margen de que te queden bien o mal en un vestido tan apretado, pero digo, que efectivamente no puedes subir no pueden subir la escalera, pasa, no sé, voy a decir una estupidez, pero vieron que hay como todos los años se hace el Met Gala, que es como el mundo de la moda, hace una especie de baile, reunión, con el que juntan guita para un museo de Nueva York que se dedica a atuendos y a la moda. Y van como, y es re top que te inviten, no invitan a todo el mundo, entonces, y siempre ponen un tema, ¿no? Para el Met Gala este tema es, no sé, los opuestos, y cada uno va vestido con cosas hechas por grandes diseñadores, y son todas cosas muy excéntricas, no es que van vestidos tranqui, como con un vestido de, no sé, de Dior, pero con el que irías a los Oscars, no, van con unas cosas delirantes, como capuchas que salen así, están 2 metros, y todo eso me hace pensar como justamente, ¿no? Esta idea de a ese nivel, como, ¿qué es esto, no? Porque se quiere que sea arte, qué sé yo, y después las ves a las minas que tienen que subir como una escalera, porque se hace en ese museo que tiene unas escalinatas muy grandes, y ves algunas que suben como, o de costado, porque el vestido no se lo permite, unas saltan tipo conejito, los escalones, y como, es todo muy ridículo. Profe, yo a eso le digo disfrazados. Y encima le dan trabajo a esta gente. ¿Quién es esta Porque gente? Hay que darle trabajo. todos los diseñadores se arma esa fiesta para justamente, si uno está invitado, yo contrato a ese diseñador para que me haga un vestido así, Sí, extravagante. eso desde ya que tiene que ser Está todo extravagante. está todo armado para eso. Si vas tranquilita, Pero no. eso es imposible poder usar eso. Es para ese día nada más, para ese momento. Bueno, pero depende del público también. Imagino que no todos Claro. tienen el mismo arquitecto para hacer el castillo, y yo con un vestido de eso tampoco voy al supermercado. Claro, eso depende también del público. Sería muy divertido tener uno de esos vestidos y clavártelos, ir al chino a comprar jamón crudo y queso, dame 100 y 100, o sea, sería Bueno, sin ir más espectacular. Eso lejos, sería una perfo, y alguien que filme. Y uno yendo así sin ir vestido y más viendo la cara. lejos, ¿cómo se llama esta Kim Kardashian? No sé cómo se Claro, bueno, por pronuncia. ejemplo, estoy pensando en esa Con el gente. vestido de Marilyn. Con el vestido de Marilyn, que encima la Sí, querían sí, sí, cagar a que trompadas porque un poco lo rompió, parece. la Bueno, mataron porque lo rompió. lo rompió. Sí, Primero que sí, estuvo sin tremendo. comer no sé cuánto tiempo para entrar, y segundo lo rompió. Es como dejar el vestido de Marilyn en paz. Bien. Entonces, todo esto que estábamos viendo, volvemos a esta época, esta idea de intentar crear algo nuevo a costa de la belleza natural establecida por los grandes maestros. O sea, tenemos a los grandes maestros. Esta gente dice, bueno, mejor que los grandes maestros no vamos a poder ser. ¿Qué nos queda hacer con el arte? ¿Tiene sentido seguir haciendo arte? Bueno, y si tiene sentido, ¿qué tipo de arte tenemos que hacer? Todas estas cosas que estamos hablando, que se alejan, ¿sí? De los grandes maestros por las distintas vías, ya sea por la imitación un poco exagerada y ridícula, ya sea por lo de estas cosas enigmáticas de la sabiduría, ya sea porque en la arquitectura se busca el efecto y que todo sea novedoso, y que el valor, que por el hecho de ser nuevo ya es valioso, ¿no? Porque también hay que pensar eso, no siempre, para nosotros estamos acostumbrados porque en nuestra sociedad lo novedoso y lo moderno es valioso de por sí, no importa si está bueno, si está malo, para qué sirve. ¿Es nuevo? Genial, está bueno.
Entonces lo que dice justamente Gombrich es que este rasgo de crear algo nuevo a costa, es decir, con pérdida de la belleza natural que habían establecido los grandes maestros, es un rasgo moderno. Que acá, ¿estamos diciendo que esto es arte moderno? No, esto no es arte moderno. Pero acá podemos encontrar como el origen o el germen de aquello que después va a ser desarrollado. ¿A qué nos referimos? ¿A qué está queriendo decir como que esto tiene que ver con el arte moderno? Que bueno, que llega un momento del arte en el cual ya no nos va a interesar más que el cuadro sea lo más parecido posible al paisaje, no nos va a interesar que el retrato sea lo más parecido a la persona retratada, ¿se entiende? No nos va a interesar más que la perspectiva sea perfecta, que la dimensión de los cuerpos, los músculos, esto y lo otro sea igual. Y de ahí llegamos a Picasso, por decir una cosa muy, muy obvia, ¿no? Un retrato de Picasso en el cual tenés una cara con distintas facetas, que apenas te das cuenta que es una cara, con colores, descentrada, ¿no? Como cubista. Digo, ¿cómo se llega al cubismo? Bueno, Gombrich tira, bueno, podemos empezarlo desde acá, a ver, ¿no? Como nos alejamos, como el arte perfecto ya existe y nadie lo va a hacer más perfecto, tenemos que alejarnos de esa perfección y hacer otras cosas. Y resignar por ahí belleza estética para meter en ese cuadro, en esas pinturas, en ese arte, otras cuestiones. Entonces va a hablar de algunos casos en particular. Va a mencionar en Italia Tintoretto, donde dice que ahí lo que empieza a suceder es que hay cuadros insólitos y cambiantes. Es decir, insólitos en relación a esto, con lo que veníamos diciendo de poner figuras por ahí que no parecieran pegar o no parecieran ser de la misma serie o del mismo orden, que hay una fuerte apelación a las emociones, que hay de nuevo mucho contraste entre la luz y la sombra, esto ya nos remite, ¿no? Un poco al barroco. Y después va a hablar, por ejemplo, del caso del Greco, ¿no? El gran artista español. Y acá va a ser una cuestión que me pareció interesante decir un poquito más sobre esto, porque como nosotros hacemos también literatura española, y él dice que en el caso del Greco hubo una cuestión, o sea, todos estos que hacían cosas distintas. Ustedes imagínense que el público venía acostumbrado a la belleza clásica, a las formas perfectas, a lo armonioso, a lo estético y demás. Y de repente estos empiezan a pintar unas cosas que son medio raras, que ya los cuerpos no están tan perfectos, que por ahí pintan una mina con el cuello muy largo, que no está proporcionado, ¿no? O que te meten algo medio chabacanamente, y la gente no sabe muy bien qué pensar de todo eso. Algunos pueden ser conmovidos porque hay una apelación más a lo emotivo frente a eso que a la búsqueda de la realidad, otros directamente lo rechazan y dicen, no, esto es una porquería, o sea, si saben pintar bien. El famoso, ¿vieron esa gente que va, por favor no me digan que ustedes son de esos, no sé, que va a un museo moderno y ve un cuadro moderno, abstracto? Esto lo podría haber pintado yo. Yo me los imagino en esa época diciendo eso, ¿no? Como, esto así todo mal pintado, esta mina, que no, esto lo pinto yo. Bueno, sí, pero no se te ocurrió. La respuesta siempre es esa, no se te ocurrió. Raúl, no sé, fíjate. Entonces, acá con el Greco... Cuando alguien dice eso, yo respondo, hacelo vos. Claro, hacelo. Hacelo y lográ que te lo cuelguen en un museo. Bien. Entonces, él dice que el Greco es diferente porque en España el fervor místico y religioso era más fuerte que en el resto de Europa, ¿no? En España siempre sabemos que la corona española estuvo muy ligada al Vaticano, que los reyes eran los reyes católicos, ya sabemos como todo el peso de la religión, que no digo que no existía en los otros países, pero que estaba muy afianzado. Entonces que el Greco hace estas cuestiones de distorsión de las figuras, del desequilibrio, todas cuestiones que tienen que ver con el manierismo, pero que tiene una nueva finalidad, que es transmitir una emotividad religiosa, y que entonces ahí la gente lo banca. En primer momento la gente lo entiende, como, está bien, este cuadro no está perfecto, pero mirá esta representación de los apóstoles, o mirá esta representación de los ángeles, o de quien sea, y me resulta conmovedora, porque aunque las figuras no estén proporcionadas de acuerdo a las reglas, ¿no? Digo, sin embargo, logra transmitir distintas cosas justamente porque esas figuras no están proporcionadas. Piedad, solemnidad, temor a Dios, ¿no? Gratitud, lo que sea que quería transmitir.
Entonces, en un primer momento en España eso lo bancan y dicen, no, está bien, nos gusta porque nos transmite un montón de emociones ligadas a lo religioso, y lo bueno es que yo quiero ver un cuadro religioso y sentir algo con eso, no solamente pensar está perfectamente bien pintado. Pero luego empieza a caer en desgracia, ya la gente empieza a condenar sus pinturas por justamente todo esto que decimos, ¿no? Las formas estas raras, los colores antinaturales que utiliza y bla, bla, bla. Y el Greco queda como medio olvidado durante un par de siglos, hasta que después, en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, los modernos lo redescubren. Y ahí hay una vuelta al Greco, y se lo vuelve a retomar, y acá tenemos de nuevo la tesis esta de Gombrich, de cómo en este momento podemos encontrar ya pequeños estados larvarios de lo moderno, ¿no? Tienen que venir los pintores modernos para agarrar el Greco y decir, no, che, esto que el chabón está haciendo está espectacular, a ver, retomemos eso, veamos qué es lo que estuvo haciendo. Cabe señalar también el mojón, Primera Guerra Mundial. Sabemos que a comienzos del siglo XX, en Europa, la Primera Guerra Mundial produce una herida de fe en la humanidad tremenda, que después va a ser doblemente profunda esa herida con la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, los horrores, todo lo que ya sabemos. Y entonces, en este estado como de desencanto, de desilusión, de un punto también de cierto antihumanismo, ¿no? O como al menos una puesta en cuestión de lo humano y de sus capacidades por hacer el bien, por vivir armoniosamente y qué sé yo, todo eso se empieza a generar socialmente, porque la Primera Guerra Mundial fue impensada, porque fue una masacre, porque no existían armas como ahora, y era guerra de trincheras con bayonetas, o sea, vos estabas con el fusil clavándole a tu enemigo, o sea, fue tremendo todo lo que sucedió a nivel así humano y social. Y pensar entonces que los modernos, que la modernidad esté atada a esa como herida inicial, que es la Primera Guerra Mundial, y a este tipo de pintura, ¿no? Que ya retomamos desde el Greco, como formas que no son realistas, porque hay que alejarse del realismo. La realidad se ha vuelto tan desesperada y tan terrible que no alcanza con pintar una pintura realista, ¿no? Hay que poner en juego otras cuestiones. Bien, y hay que pensar que en este momento también surgen las vanguardias históricas, que algo de eso en alguna materia seguramente habrán visto, ya sea en teoría o en alguna otra literatura. Bien. Eso por la parte de Italia y España. Después él se va a meter con los países nórdicos. Él llama a los países nórdicos a Alemania, Países Bajos e Inglaterra. Y dice que en estos países la crisis es aún más seria que en Italia y que en España. O sea, ya vimos la crisis que nos tocó hasta ahora, pero dice que en estos países es peor. ¿Por qué? Porque se llegan incluso a preguntar si se podía y debía seguir pintando. Ni más ni menos, como, ¿qué onda? ¿Hay que seguir pintando? ¿Es correcto hacerlo? ¿Por qué? Porque en estos países del norte, ¿qué es lo que había pasado? La Reforma Protestante, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante lo que empieza a hacer es a poner en tela de juicio y a objetar las representaciones de las figuras religiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo consideraban como una especie de idolatría papal. Es decir, que haya cantidad de representación de figuras religiosas, de cuestiones litúrgicas y demás, está visto como seguir un poco a la moda y a los preceptos del Papa, de quien se acaban de separar. O sea, la Reforma Protestante consistió en eso, en cortar lazos con el Vaticano, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema también de los pintores? Bueno, ok, no podemos pintar pinturas religiosas porque dicen que no está que no corresponde, lo objeta la iglesia, bla, bla, bla. Se quedan sin su medio de subsistencia, porque pensemos que los pintores en esta época, su mayor fuente de ingresos era cuando les encargaban hacer pinturas religiosas, decorar una iglesia, pintar una catedral, digo, ¿no? Todo eso, ese dinero deja de existir para ellos. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Profe, puede ser que eso también pasó en el capítulo 6 de Gombrich, que se pelearon también así. ¿Cuál era el capítulo? Ya ni me acuerdo de qué época estamos, a ver.
¿En qué época pasaba eso? Decime cuál es. Me tirás el capítulo 6 como si yo tuviera memorizado Gombrich. No, Tengo la el teoría, Pero algún día me capítulo llevo a memorizar Gombrich, rifle es sanitario. una táctica que hacemos los alumnos. Tiramos en el Roma, capítulo. Roma Acá y lo tengo, lo estoy buscando. Bizancio. Roma y Ah, Roma y Bizancio. Bizancio. A ver, ¿y qué era? Lo estoy mirando acá. También había pasado que se pelearon con el Papa, hubo una pelea ahí y también el Papa decía que las pinturas eran importantes, el Papa Gregorio, y Sí, es bueno, verdad. era un tiro y afloje, era un tiro y afloje y bueno, hasta que Hay un tiro de afloje, es empezaron con verdad lo esto. que decís, entre Muy que no parecido, es muy sí, parecido. que no debía haber, está muy bien, que no debe haber estatuas porque los consideraban ídolos paganos, por Claro, un lado, pero por el otro decían que si hubiera pinturas para los analfabetos pudieran entender, ¿no? Tuvieran una aproximación desde la imagen a los preceptos religiosos. Sí, perfecto, ahí sí llegué. Pero como, ¿dónde están? Menos mal que tengo todo acá, si no quedo como una bruta. Bien. Bueno, entonces dicen, bueno, no podemos pintar cuestiones religiosas, nos vamos a morir de hambre, ¿qué hacemos? Solo les queda la ilustración de libros. ¿Se acuerdan que cuando estábamos leyendo también capítulos sobre la historia del libro, hablamos de que los libros estaban iluminados, que eran todas esas dibujos que se hacían alrededor, en todos los márgenes de los libros y qué sé yo, y que eso lo confeccionaba gente que dibujaba y que pintaba muy bien, pero bueno, en un trabajo menor. Y la pintura de retratos. Entonces, alejándose de los temas religiosos, empieza a haber un gran desarrollo de la pintura de retrato, sobre todo en los Países Bajos, ¿sí? Está bueno como algo que está malo, que es como se estaban quedando sin laburo, hizo que impulsaran, ¿no?, nuevas técnicas y avanzaran en la pintura de los retratos. Entonces dice que en los Países Bajos, sin embargo, a pesar del protestantismo y qué sé yo, dice que el arte sobrevivió plenamente, y que los artistas pintaron temas que la iglesia no podía objetar. Y ahí tenemos al grupo de los artistas flamencos, después si nos alcanza el tiempo miramos algunas cuestiones, que lo que hicieron fue encargarse primero en escenas de la vida cotidiana, ¿sí?, y también en desarrollaron una destreza muy fuerte en la representación de las superficies de las cosas, ¿no? De nuevo esta cuestión medio detallista que ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan que hablamos del detalle, que vimos la pintura de Van Eyck, que también es de los Países Bajos, y vemos como todo el detalle del pelo del perro, pero también como ese espejo que refleja por atrás la imagen de ese matrimonio y demás? Y también habla, que me pareció interesante, de Peter Bruegel el Viejo, y dice que, bueno, que también se dedica a pintar escenas de la vida de campesinos, pero que lo hace de forma burlesca, ¿no? Que lo que busca pintar en estas escenas de vida campesinas es la insensatez de la condición humana, la idea de pensar la vida como una comedia, ¿no? Todo lo humano, la comedia humana como la vida, ese tipo de cuestiones. Que me pareció, bueno, o sea, era otra época, pero digo, como nuevamente, esto ya lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Como cuando vimos lo del grotesco, ¿se acuerdan? Nuevamente la idea esta de que cuando vimos el grotesco con Bakhtin, ¿se acuerdan que hablamos de Sí, cómo sí, en las que clases se retrataba populares? todo, que se retrataba todas las cosas feas Sí. de Yo la como sé vida, que ese te gustaba, muy bruto, todo muy feo. como Así, sé que cosas de la vida cuando están comiendo, no sé, todas esas cosas feas Que no las bueno, que decís, no, está muy no, bien, te entiendo igual. claro, todas esas cosas, bueno, así eso lo retratan en los textos que hacen ellos. Bien. ¿Qué ibas a decir, Anto? como sé que se te gustaba, no sé, era tu novio, decías, lo añadí de última opción en mi trabajo. Muy bien, gracias. Entonces voy a leer Bakhtin, hermoso. Digo, pensarlo en relación un poco con esto del grotesco del que habla Bakhtin, que Bakhtin lo que dice es que lo grotesco, dentro de las clases populares, sirve en un punto de forma subversiva o revolucionaria, ¿no? Digo, como para cambiar el status quo de la cosa, para rebelarse en contra, ¿no?, de los poderosos, de los señores feudales. Pero acá
Peter Bruegel no era un campesino y pintaba a los campesinos de forma grotesca, de forma burlesca, digo, como pensemos la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Una cosa es que la propia clase social se embarque en este tipo de expresiones, y otra cosa es que venga alguien de otra clase social a representar de esa manera, de forma burlesca, como haciendo un señalamiento, ¿no?, de cierta condición humana. Nada, me pareció que estaba bueno señalar esto porque se tocaba un poco con lo que habíamos estado charlando del querido Bakhtin. Bien, acá quedamos con el capítulo 18 en muy resumidas cuentas. ¿Alguna consulta, comentario, algo que quieran agregar a lo que estuvimos hablando? ¿No? Bien. Estoy viendo esto. Cerrar. Genial. Bueno. Entonces ahora sí nos despedimos. Les dejo 8 minutos de recreo. Gracias, profe. Yo creo que nos viste las caras y dijiste pobres personas. Con la mía solo alcanza. Nos bancamos todo, lluvia, yo en un momento no escuchaba nada. Sí, a mí también en algún momento llovió un montón y dije, ay. No escuchaba y terrible fue la lluvia. Ahora paró. Acá también. Bueno, nada, les quería agradecer entonces como esta primera mitad, este primer cuatrimestre compartido. Espero que descansen mucho, que lean cosas lindas, no que lean de trabajo, sino que bueno, se encuentren con... Porque uno cuando estudia literatura lo que le pasa es que la lectura se termina convirtiendo en un trabajo o en una obligación y se pierde de hacer lecturas lindas al pedo porque uno quiere, ¿no? O sea que ojalá que se puedan reencontrar con eso, que es lo más lindo de leer durante las vacaciones, y que vuelvan descansados y con muchas ganas como hasta ahora de nada, de seguir acá avanzando con las materias que tenemos en común. Así que nada, eso, les mando un beso grande, descansen, pásenla lindo, cualquier problema, tema, lo que sea, me escriben. ¿Sí? Bueno, profe, te mando la cuota. Buenas ahí. noches, El comprobante de la gracias. cuota. Chao, profe, nos vemos. Bueno, Nos buenas vemos. noches.